Con el curso de geometría, de trigonometría, y para este caso nosotros vamos a ver las funciones trigonométricas de ángulos agudos, porque esas funciones trigonométricas se definen sobre ángulos agudos, aunque ahí no lo diga. Anteriormente habíamos visto el concepto de ángulo, habíamos visto qué es un ángulo y habíamos visto los sistemas de medida de ángulo, el sistema de radianes y el sistema de grados. Bien, las funciones trigonométricas podemos decir que se originaron históricamente simplemente como razones entre los lados de un triángulo rectángulo. Lo primero es recordar que la trigonometría se fundamenta en los triángulos rectángulos. La trigonometría es una rama de la geometría que se especializa en la resolución de triángulos rectángulos. Todo lo que tiene que ver con trigonometría está fundamentado en los triángulos rectángulos precisamente. Entonces las funciones trigonométricas se definen sobre esos ángulos de un triángulo rectángulo, que son ángulos agudos, porque recuerde que todo triángulo, eso es algo fundamental de geometría, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, pero un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, como este que está acá, que mide 90 grados, y tiene dos ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90. El ángulo θ y este ángulo de aquí son dos ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces, las razones trigonométricas se originaron simplemente como razones entre los lados. Por ejemplo, como podemos observar acá, la razón entre el lado BC, la razón entre AC, la razón entre BA, AB, CA, CB, es decir, combinando la razón o división entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Qué sucede? Que si tenemos un triángulo más grande como el de la figura 2, cuyos lados serían A', B' y C', también vamos a tener razones, vamos a tener la división o la razón de esos lados. Pero ¿qué sucede? Que la razón de B entre C, que es del primer triángulo, es exactamente igual a B' entre C', y a eso que está ahí es lo que se le llama una proporción, que si usted recordará lo vimos en la clase pasada cuando estábamos convirtiendo de grados a minutos y utilizamos la regla de 3. Utilizamos la regla de 3 porque de alguna manera se da una proporción. Una proporción no es más que una igualdad entre dos razones. Esto que yo tengo acá, B sobre C, es igual a B' entre C'. ¿Qué es lo que significa eso? Que para este triángulo pequeño, el yo dividir el lado B entre el lado C me va a dar un número, digamos un número A. Pero si yo divido ese lado de este triángulo más grande, B', entre ese otro lado más grande, C', también me va del mismo número A. Me da la misma cantidad. Y ahí también viene un concepto de geometría, que es el concepto de triángulos semejantes. Estos dos triángulos se dice que son semejantes, aunque no tienen el mismo tamaño, son semejantes porque la división o la razón entre sus lados es proporcional. Bien, visto eso, que eso es simplemente, digamos, los fundamentos de las razones trigonométricas, ya empezamos con las razones trigonométricas directamente, que son las que podemos observar aquí. Estas son las famosas razones trigonométricas que tanto hemos escuchado hablar: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De dónde vienen esas razones trigonométricas? Lo primero es que las razones trigonométricas, como dice aquí, son 6 y se definen sobre un ángulo θ. Reciben el nombre de funciones trigonométricas y se denotan como las funciones seno, coseno, tangente, cotangente y secante, consecante, y se abrevian de esta forma, y ellas son o se definen sobre un ángulo θ. Es decir, yo tengo este ángulo que está acá y este ángulo que yo tengo aquí, yo voy a decir
El cateto opuesto, lo primero que tenemos es, antes de mencionar eso, que en todo triángulo rectángulo se tienen tres lados, como en todo triángulo tenemos tres lados, pero la particularidad del triángulo rectángulo es que en el triángulo rectángulo esos lados tienen un nombre especial. En este caso tenemos la famosa hipotenusa, en este caso la famosa hipotenusa, que es el lado más largo. Siempre debemos recordar que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo, es decir, el que tiene mayor longitud. Luego tenemos el cateto opuesto, que está acá simbolizado con OP de opuesto, que se encuentra opuesto al ángulo. Como puede observar, el ángulo θ está acá. Entonces, si yo me voy en la dirección del ángulo θ, mírelo aquí, en la dirección del ángulo θ, el lado que está opuesto es este al ángulo, es decir, está de frente, está opuesto. Por eso este se llama el lado opuesto. Pero este lado que está acá se llama adyacente. ¿Por qué? Porque yo tengo el ángulo θ de este lado, tengo el ángulo θ aquí, y este lado está ahí mismo, forma parte, se pudiera decir que forma parte del ángulo θ. Por eso ese lado le vamos a llamar lado adyacente. Adyacente significa que está adherido, que está ahí mismo, que está al lado. Ese lado es el lado adyacente al ángulo θ, pero este lado está opuesto. Entonces esos tres lados son los que conforman el triángulo rectángulo, y es muy importante tener su nombre claro. Cateto opuesto está opuesto al ángulo, cateto adyacente, el que está al lado del ángulo, y la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, viendo el ángulo, este ángulo que está aquí, el ángulo φ, y como bien usted dijo que cambian los lados, y este sería el ángulo el lado opuesto, el adyacente sería el opuesto y el opuesto pasaría a ser el adyacente. Ahora bien, ¿qué es el seno del ángulo θ? El seno del ángulo θ no es más que la relación entre el lado opuesto, entre el lado entre la hipotenusa, la relación o división entre el lado opuesto y la hipotenusa. Ese sería el seno del ángulo θ. El coseno sería el cateto adyacente, este cateto que está acá, dividido entre la hipotenusa. En el caso de la tangente sería el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, y la cosecante, la secante y la cotangente son opuestas de la primera. Esto es muy importante y lo veremos más adelante a tener en cuenta. Es decir, son 6 funciones trigonométricas nada más. Y la tercera, esta que está aquí, la tercera es inversa de la última. Mírenlo aquí. La segunda es, y bueno, lo que pasa es que aquí no la estoy mirando en el orden, porque realmente la última es la cosecante. Bueno, pero la primera es la inversa de la última, porque el seno es la inversa de la consecante. Bueno, ahí sí lo puedo decir de esa forma. La primera es la inversa de la última, la segunda es la inversa de la penúltima, y la tercera es la inversa de la antepenúltima, porque la cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno, y la cosecante es la inversa del seno. Y eso no es nada complejo, aunque muchas veces los estudiantes se enredan un poco con esto. ¿Y por qué no es complejo? Porque lo que pasa es que si usted se fija, la pregunta es, ¿por qué la cosecante es la inversa del seno? Porque si usted se fija, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Y quién es la cosecante? Lo inverso.
El opuesto está donde está la hipotenusa y la hipotenusa está donde está el opuesto. Es decir, yo tengo el seno aquí y este cateto opuesto que está arriba, ese cateto opuesto que está arriba, aquí aparece abajo, ¿verdad? La hipotenusa que está abajo, aquí aparece arriba. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con las otras funciones. En el caso del cateto adyacente que está arriba, aquí aparece abajo. En el caso del coseno y la secante, y la hipotenusa que aparece abajo, aquí, el que aparece abajo en el coseno, en la secante aparece arriba. Pasa lo mismo acá en la tangente. Ese cateto opuesto que aparece arriba, aquí aparece abajo, y ese cateto adyacente que aparece abajo en la tangente, aquí aparece arriba. Es por esa sencilla razón que se dice que la cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno y la cotangente es la inversa de la tangente. Bien, entonces, por ejemplo, ya lo que nosotros habíamos hablado ahorita de las funciones inversas o también llamadas recíprocas, mírenlo acá. El seno es la inversa de la cosecante, coseno es la inversa de la secante, la tangente es la inversa de la cotangente, la cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno, la cotangente es la inversa de la tangente. O sea, esto fue lo mismo que acabamos de ver ahorita. Uno precisamente lo que quiere decir es eso mismo, la inversa. ¿Por qué razón? Porque en matemáticas recuerde que se suele utilizar para decir la inversa de que el seno, por ejemplo, del ángulo θ es igual a 1 sobre la cosecante del ángulo θ, cosecante, me falta una C ahí. Entonces, estamos diciendo que la inversa de la cosecante es igual al seno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se expresa 1 sobre cosecante de θ? Para expresar que esto que está aquí es la inversa. O sea, estamos diciendo que esto es la inversa. Bien, como le dije ahorita, si yo tengo por ejemplo una matriz A y digo A a la menos 1, estoy diciendo la inversa de A. Si yo tengo por ejemplo A a la menos 1, estoy diciendo el recíproco o inverso de A. Pero ¿qué sucede? Que A a la menos 1, A a la menos 1 es exactamente lo mismo que 1 sobre A. Es decir, yo puedo expresar cualquier cantidad A elevada a la menos 1 como 1 sobre esa cantidad. ¿Por qué? Recuerde que sobre toda cantidad hay un 1 que no se marca. Hay un 1 que no se marca. Toda cantidad está dividida por 1, está multiplicada por 1 y está elevada a la 1, y ese 1 necesariamente, ese 1 no se coloca. Entonces, si A a la menos 1 está dividido entre 1, yo puedo colocar el 1 arriba, pero al colocar el 1 arriba, ese exponente negativo pasa a ser un exponente positivo. Pero como es positivo, recuerde que no se marca, es decir, que ese 1 necesariamente ya yo no tengo que colocarlo. De manera que cuando yo estoy diciendo que el seno de θ es 1 sobre la cosecante de θ, es decir, que 1 sobre la cosecante de θ es la inversa del seno, es porque eso es lo mismo que cosecante de θ elevada a la menos 1. Pero esta notación no se utiliza, es como una forma más cómoda, más estética. Entonces no se utiliza la cosecante de θ elevada a la menos 1, sino que se utiliza 1 sobre la cosecante de θ, porque esto y esto es exactamente lo mismo, por lo mismo que A a la menos 1 es igual a 1 sobre A. ¿Qué le parece? Esto que nosotros tenemos aquí es lo que se le llaman los ángulos notables, los famosos ángulos notables, y se le llama ángulos notables porque el seno, el coseno, las funciones trigonométricas de esos ángulos se obtienen de forma fácil, de forma sencilla, de forma notable, de forma más evidente. Por eso se llaman ángulos notables. Por ejemplo, si tenemos este triángulo que está acá, que es un triángulo isósceles,
Por lo tanto, ese lado mide 2, pero si mide 2, todo este lado, al partirlo por la mitad, esto que está acá, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Entonces me piden el seno de 30 grados. Recuerde que el seno es ¿qué? El cateto opuesto sobre hipotenusa. Excelente. Entonces, si el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿quién es el seno de 30 grados? El cateto opuesto, ¿cuánto mide? Y los triángulos equiláteros, los tres lados miden lo mismo. Este lado mide 2 unidades. Este lado que está acá mide 2 unidades. Pero ese lado que está aquí mide 2 unidades y ese lado también mide 2 unidades. Pero si trazamos en dos partes exactamente igual, bueno, podemos llamarle el punto medio de ese segmento también, me parece que divide ese lado del triángulo en dos partes exactamente iguales. O sea que este lado acá va a medir 1 y este también va a medir 1. Entonces, el cateto opuesto de 30 grados es 1. 1, dice ella. Exactamente. Entonces, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Mide 2. Excelente. Es decir, que el seno de 30 grados es 1 medio. Por eso es que se llaman ángulos notables. Vámonos con el coseno de 30. Bueno, si nos vamos con el coseno, recuerda que el coseno es ¿qué? Seno, por definición, el seno del ángulo θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el cateto opuesto aquí mide 1 y la santa y gloriosa, como yo le digo, hipotenusa mide 2. Por lo tanto me va a dar 1 medio. Entonces vamos a encontrar el coseno. El coseno del ángulo θ, por definición, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente a este ángulo de 30 grados? Al lado inmediatamente del ángulo. El ángulo, ese lado es parte del ángulo. Porque la raíz de 3, fíjese aquí que este es el ángulo, sí. Y la raíz de 3, observe, la raíz de 3 está aquí adyacente, mírelo ahí, sí. Está adyacente al ángulo. Entonces, es el cateto adyacente que es quien raíz de 3 sobre 2 sobre la hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre 2. Y eso te lo va a ver en la famosa tabla de las funciones trigonométricas. Si nos vamos a la tangente del ángulo θ, por definición, es el cateto opuesto sobre la adyacente. Entonces, ¿quién es la tangente? Si es el cateto opuesto sobre la adyacente. Excelente. 1 sobre raíz de 3. Esa es la tangente de 30 grados. Nos vamos con el ángulo de 60. Ahora cambia la cosa, ¿verdad? En el caso de 60 grados, ¿cuál es el cateto opuesto para buscar el seno? El 2. Excelente, sigue siendo el mismo 2. Raíz de 3 sobre 2 es el seno de 60 grados. La consecante de 30 grados. La cosecante de 30. Sí. Hoy sería 2 sobre 1. Excelente, y 2 sobre 1 es 2. Entonces la consecante de 30 sería 2. La secante de 30 sería 2 sobre raíz de 3, porque es la inversa. Simplemente muy sencillo, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Nos vamos ahora con el coseno de 60 grados. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente de 60? El adyacente viene siendo 1. Excelente, el cateto adyacente de 60 viene siendo 1 sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 1 medio, viene siendo 1 medio al final. Excelente, 1 medio. Ya luego hay una relación que el seno de 30, por ejemplo, es el mismo
El seno de 30, por ejemplo, es el mismo coseno de 60. Y eso es otra relación también que se va viendo más adelante con relación a las funciones trigonométricas. Nos vamos con la tangente. La tangente de 60, ¿quién? La tangente, habíamos dicho que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ahí es raíz de 3 sobre 1. Excelente, raíz de 3 sobre 1, que eso me va a dar igual, o me va a dar raíz de 3. Esas son las funciones trigonométricas del seno de 30, coseno de 30, tangente de 30 para 30 y para 60. Entonces, siguiendo ese mismo esquema, se dan la de 45 grados. ¿Cuál es el seno de 45 grados? Vamos a ver. El seno ahí es cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Excelente. ¿Quién es el coseno? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2 también. Excelente. Cateto adyacente sobre hipotenusa también es el mismo valor. El cateto opuesto, que es 1, vamos a ver, ok, 1 sobre 1, y eso me va a dar 1. Y nítido, podemos observar acá que está la tabla. Esta es la famosa tabla que se encuentra en la misma tabla de matemática, la tabla de los ángulos notables. 30 grados, como le habíamos dicho, eso lo vimos en la clase anterior, es lo mismo que pi sexto en radianes, 45 pi cuarto y 60 pi tercio. Entonces fíjese que el seno de 30 grados nos da un medio, el coseno nos da raíz de 3 sobre 2, la tangente nos da raíz de 3 sobre 3. Sí, lo que pasa es que la tangente, fíjese bien, eso es así, la tangente de 30 grados es, aquí dice 1 sobre raíz de 3, pero yo puedo multiplicar tanto el numerador como el denominador por raíz de 3 sobre 3 y no pasa nada, porque estoy multiplicando por un 1 disfrazado. Raíz de 3 sobre 3 me da 1, ¿sí o no? Y todo por 1, cualquier cosa por 1 es esa misma cosa. 1 por raíz de 3 me va a dar raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 elevado al cuadrado. Es decir, que me va a quedar aquí raíz de 3, y ese 2 como exponente se cancela con el índice 2 de la raíz, y me va a quedar 3. Es decir, que eso es raíz de 3 sobre 3. Eso es simplemente, digamos, es como una racionalización que hacen ellos. Por eso es que en la tabla queda así. Entonces puede observar que los valores coinciden. En el caso de el seno es un medio, el coseno es raíz de 3 sobre 2, la tangente es raíz de 3 sobre 3, la tangente ya y secante y cosecante son las inversas, y nos dio exactamente los mismos valores que tenemos allí. Lo que pasa es que ellos racionalizan. Por ejemplo, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 en el caso en el caso de 30 grados, y en el caso de 60 grados ellos racionalizan. Por ejemplo, aquí también donde se tiene esa raíz de 3 sobre 2, lo que hacen es que multiplican arriba y abajo por raíz de 3. Eso ya es algo que no tiene ninguna complejidad. Entonces ya nosotros vamos a entrar ahora a lo que es analizar algunos problemas para aplicar la resolución de triángulo. Una de las importancias primordiales de las razones trigonométricas es que nos permiten resolver triángulos rectángulos, es decir, hallar las medidas de los lados y de los ángulos de un triángulo rectángulo. En este caso nosotros tenemos una bandera. Dice que un topógrafo observa que un punto A situado al nivel del suelo a una distancia de 25.0 pies de la base de un asta de bandera, el ángulo entre el suelo
y el extremo superior del poste es de 30 grados. Calcule la altura H del poste al décimo de pie más cercano. Al observar la figura 7 vemos que lo que estamos buscando es relacionar el lado opuesto y el lado adyacente. ¿Por qué? Porque acá yo tengo el ángulo de los 30 grados y la altura es el cateto opuesto, es el lado opuesto, y tengo el lado adyacente que es una distancia de 25 pies. Entonces esto nos sugiere usar una función trigonométrica que contenga esos dos lados. Pues obviamente la función trigonométrica que relaciona esos dos lados es la tangente de 30. Entonces, ahora bien, observe aquí, nosotros para resolver ese tipo de problemas, lo primero que hacemos es plantear, y digo, bueno, tangente de 30 grados es ¿quién? Ya sabemos que el cateto opuesto entre cateto adyacente, el cateto opuesto es la hipotenusa, pero dije hipotenusa por la H, el cateto opuesto que es la altura llamada H, y el cateto adyacente que son los 25 pies. Aquí nosotros queremos encontrar a la H, que es la altura. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente: H la vamos a despejar, y aquí lo que se nos forma es una pequeña ecuación lineal o de primer grado. Una pequeña ecuación lineal de primer grado. ¿Por qué? Porque ese 25 que está acá, yo quiero eliminarlo para tener el valor de H solo. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo decir lo siguiente. Bueno, voy a borrar esto acá. Yo puedo multiplicar 25 por la tangente de 30 grados igual a 25 por H sobre 25. Es decir, estoy multiplicando en ambos lados de la igualdad, porque tangente de 30 igual a H sobre 25. Si yo multiplico en ambos lados, la igualdad se mantiene, nada varía, nada cambia. Y al multiplicar en ambos lados, ese 25 se me va con ese 25, ¿verdad que sí? Y me va a quedar, simplemente me va a quedar acá que 25 por la tangente de 30 grados es igual a H, y eso era lo que yo quería. Por lo tanto, H es igual a 25 multiplicado por la tangente de 30 grados. Pero la tangente de 30 grados no es más que la raíz de 3 sobre 3. Y si metemos eso en la calculadora, nos va, y lo multiplicamos por 25, eso da 14.4 pies. Y así se encuentra el valor de la altura aplicando la razón trigonométrica. Nosotros tenemos este ejercicio, nos dice que sea θ el ángulo positivo más pequeño cuyo lado terminal pasa por alguno de los puntos dados, y encuentre las funciones trigonométricas de θ. A para el punto P menos 5,12, 94, me da diferentes puntos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este caso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Muy sencillo. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Recuerde que cuando se trabaja siempre con lo que es trigonometría, geometría analítica, por default hay que trabajar con plano cartesiano, pero también en trigonometría se trabaja mucho con el plano cartesiano. Entonces acá nosotros tenemos nuestro plano cartesiano. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos el punto P menos 5,12. Vamos a suponer que aquí tengo menos 1, tengo menos 2, pero vamos a suponer que aquí yo llegué al número 12. Entonces recordemos que para ubicar un punto en el plano cartesiano, todo punto en el plano cartesiano es de la forma PX, Y, donde la primera componente está en el eje X y la segunda componente está en el eje Y o eje Y. Es decir, que el primer elemento, que es ese menos 5, está en el eje X, por supuesto. Entonces yo voy acá al eje X, tengo mi menos 5, y este 12 pertenece al eje Y. Entonces, ¿dónde se ubica ese punto? Se traza una línea de puntos sucesivos perpendicular a ese valor, mírelo acá, y subo hasta llegar a la altura del valor en Y, que es el número 12.
y trazo ahora una línea de puntos también sucesivo perpendicular al número 12. Y aquí ese punto que está ahí será el punto P, cuya coordenada es menos 5,12. ¿Qué sucede? Resulta que ese punto que está acá, si yo trazo una recta desde el origen, o lo que llamamos el radio, desde ese punto, bueno, me trazarlo quiero de otro color para que se vea más destacado. Si yo trazo una recta, que es un punto desde acá hasta el origen, aquí se me forma lo que es un radio o vector. Entonces, a mí me están preguntando lo siguiente, a mí lo que me están diciendo es, encuentra las funciones trigonométricas que se definen sobre ¿qué? Sobre el ángulo θ que se forma ahí. Si yo tracé el vector, ese radio, ¿verdad? Pero que observe que aquí se me forma ¿qué? Un ángulo, ¿verdad que sí? Este ángulo θ, ese ángulo, le vamos a llamar θ, tiene funciones trigonométricas, por lógica. Y a mí lo que me están preguntando entonces es, ¿cuáles son las funciones trigonométricas de ese ángulo? Es decir, define quién es el seno de ese ángulo. Define el coseno. Este de θ es igual, recordemos, al cateto opuesto, el seno de θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ¿qué sucede? Que en este caso que tenemos acá, esta recta o el radio vector, ¿verdad?, que trazamos aquí es el radio. Dijimos que este señor es el radio. Pero si usted observa, se me forma un triángulo rectángulo ahí, ¿verdad que sí? Entonces, ese radio sería ¿quién? Sería la hipotenusa, ¿verdad que sí? Ese radio sería ¿qué? La hipotenusa. ¿Y cómo le llamaríamos a este cateto? A este cateto opuesto al ángulo le llamaríamos Y. ¿Por qué Y? Porque esa distancia que tenemos acá, ese cateto, es en el eje Y. Es decir, si yo trazo, fíjese acá, este pedazo que está acá es el eje Y, ¿verdad que sí? Desde el número 12 hasta el 0, hasta el origen acá, esa distancia corresponde al eje Y, ¿verdad que sí? Y esa distancia que está ahí es exactamente igual a esta distancia que está aquí, ¿verdad? Eso por un teorema, eso es un teorema o un postulado, me parece uno de los postulados de Euclides, que dice que los segmentos paralelos atrapados entre rectas paralelas son congruentes, son exactamente igual. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Si yo trazo una línea aquí perpendicular al eje Y, mírela ahí, y trazo otra recta perpendicular al eje Y, en este caso que coincide con el eje X, estas dos rectas que están aquí son paralelas, mírela ahí, porque apuntan en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces, estos dos segmentos que están aquí, que son también como paralelos, es decir, este pedazo, mírenlo acá, este segmento y este segmento que está aquí tienen que medir exactamente lo mismo, porque son ¿qué? Paralelos, y están atrapados entre dos rectas paralelas. Las dos rectas amarillas, esas dos amarillas, si yo le llamo a esta recta amarilla, yo le puedo llamar L1, y a esta otra amarilla le voy a llamar L2. L1 es paralela a L2. Esas dos rayitas así significa que son paralelas. Entonces, esta distancia que está acá, Y, es la misma que está aquí. ¿Se ha entendido esa parte ahí? Entonces, si ya yo sé que este lado que está acá es exactamente este lado, entonces si este lado que está aquí es Y,
¿verdad? Este lado es Y, este lado es Y. Al igual este pedazo que está aquí es exactamente igual a este pedazo, pero este pedazo que está aquí en el eje X, ¿verdad que sí? Este pedacito que está acá es en el eje X, ¿verdad que sí? Por lo tanto, este pedacito que está acá es ¿quién? X. Déjame colocarlo en color azul. Ese pedacito que está acá es X. De manera que el seno aquí será ¿quién? El cateto opuesto al ángulo θ, ¿verdad? ¿Y quién es el cateto opuesto al ángulo θ? Y. Y, excelente. Sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? R. R. Excelente. Pero ¿cuánto mide Y y cuánto mide R? Oh. Sabemos cuánto mide Y. Usted me va a decir ahora, pero todavía no sabemos cuánto mide R. ¿Cómo sabemos cuánto mide R? Sencillo. Sencillo. R es la hipotenusa. Y no se acuerda de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de A cuadrado más B elevado al cuadrado. Pero resulta que aquí la hipotenusa es R y A vendría siendo el lado X al cuadrado y el lado B o cateto B sería, es decir, X cuadrado más Y cuadrado. Ahora sí. Entonces este señor es R, que es la hipotenusa, y aquí este cateto, en lugar de llamarle A, le estamos llamando Y o B, porque no importa indistintamente. Este cateto puede ser A o puede ser B, puede ser A o puede ser B, no importa. Pero en este caso A estamos diciendo que es X, ¿verdad? Y B estamos diciendo que es Y. De manera que en lugar de A yo tengo a X y en lugar de B yo tengo a Y. Bueno, aplicar Pitágoras, X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero viene la pregunta del millón: ¿cuánto mide X? Menos 5, porque X no es más que la distancia desde el origen al punto 0, menos 5. Menos 5,0 quiero decir, porque no tiene 0 en Y, 5 en X, me cae ahí, a ese punto, es menos 5. Y es bueno, pero no es necesario decirlo en coordenada, porque es una distancia totalmente horizontal. ¿Y cómo se calcula la distancia totalmente horizontal? Una longitud no es más que el valor absoluto de B menos A. ¿Quién es B? El lado final o la posición final. Si yo voy desde menos 5 hasta 0, la posición final es 0. 0 menos la posición inicial sería A, que sería menos 5. 0 menos 5. Eso me va a dar 0 menos por menos más, valor absoluto de 0 más 5, que sigue siendo 5. Es decir que X vale 5. Entonces yo voy a tener acá 5 elevado al cuadrado más el valor de Y elevado al cuadrado. ¿Pero cuánto vale Y? Excelente, porque Y es la distancia desde el origen, que es 0, hasta el punto Y igual a 12. Por lo tanto, esto es 12 al cuadrado. Finalmente el radio es 5 al cuadrado, 25, 12 al cuadrado, 144, raíz cuadrada de 169, y por lo tanto R es igual a 13 unidades, porque la raíz cuadrada de 169 es 13. Si ya yo tengo el radio, pues ya esto es pan comido. Entonces, ¿quién sería el seno de θ? Esto es 12 dividido 13. Excelente. Ya tenemos el valor del seno. ¿Cuál es el valor del coseno? Cateto
adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Ahí vale 5 ahí. Si vale menos 5. Le voy a explicar Menos por 5. qué. Sí. Fíjense que yo calculé la distancia. La longitud es 5. Sin duda, positiva, porque la distancia no es positiva ni negativa. Es lo que se dice. Por la distancia, por eso se calcula en módulo. Pero yo tengo que colocar el valor menos 5 negativo, porque eso me dice la posición del ángulo, en qué cuadrante está el ángulo. Ok, Si que está en un cuadrante negativo. Está en el segundo cuadrante. Desde que ya yo tengo una función, y por ejemplo en este caso, el cateto adyacente menos 5, ¿verdad? Dividido entre la hipotenusa, que es 13. Ya yo, desde que yo veo una función que trigonométrica de coseno, por ejemplo, de un ángulo, el coseno de un ángulo, y yo veo que tiene una componente negativa, ya yo tengo que saber y decir, bueno, pero si tiene una componente negativa, el ángulo está en el segundo cuadrante o el ángulo está en el tercer cuadrante, por regla. Por eso es que se dice que el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, que el coseno es positivo en el primer cuadrante, que es negativo en el tercer cuadrante, y así sucesivamente. Esas son, ya es otro tema, que son los signos de las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante en el que esté. Entonces yo tengo que ponerlo negativo, porque eso me dice que ese ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, porque es muy importante saber luego en qué cuadrante están los ángulos. Entonces me voy con la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es la tangente entonces? Cateto opuesto, que viene siendo 12 sobre menos 5. Excelente. Entonces, si ya yo tengo el seno, el coseno y la tangente, estas funciones que están aquí es lo más sencillo, porque son la contraria de cada una de ellas. La contraria, por eso esa no la vamos a... Bueno, vamos a ponerla ahí. Entonces, la secante es la inversa ¿de quién? Del coseno, ¿verdad? Del coseno. Entonces sería 13 menos 13 sobre 5. La cotangente es la inversa de la tangente, menos 5 sobre 12. Y la cosecante es la inversa del seno, que sería 13 sobre 12. Bien, entonces para resolver este ejercicio, tenemos aquí que un hombre camina 500 metros a lo largo de un camino inclinado 20 grados con respecto a la horizontal. ¿A qué altura se encuentra con respecto al punto de partida? Lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer un dibujo caminando. Nos dice el problema, va caminando por acá sobre este plano inclinado. Nos dice que tenemos un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. O sea, este sería la horizontal, ¿verdad? Que sería el eje X. Y yo tengo 20 grados aquí. 20 grados. Y el hombre camina 500 metros a lo largo de un plano inclinado. Es decir, que ese plano que está acá, vamos a poner que son 500 metros y tiene una inclinación de un ángulo de 20 grados. Entonces la pregunta es, ¿a qué altura se encuentra con respecto al punto de partida? Si el punto de partida es acá y el hombre ya se encuentra aquí, vamos a poner que aquí me están preguntando por la altura. Por eso que me están preguntando por la altura a la cual el hombre se encuentra. Entonces, en este caso, nosotros ¿qué vamos a hacer? Simplemente aplicar funciones trigonométricas. Muy sencillo. Vamos a ver cuál es la función trigonométrica que me relaciona la altura con la hipotenusa. ¿Cuál sería ahí la función trigonométrica? Con el cateto opuesto al ángulo, que es la altura, y
la distancia recorrida en el plano inclinado, que son los 500 metros, es el seno. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Decir que el seno de ¿quién? De 20 grados es igual al cateto opuesto, que es h sobre la hipotenusa, que son los 500 metros. ¿A quién yo quiero encontrar? A h. Esos 500 metros que están aquí dividiendo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a pasar a multiplicar y voy a decir que h será igual a los 500 metros por el seno de 20 grados. ¿Por qué? Porque recuerde que yo puedo multiplicar aquí en ambos lados por una misma cantidad y no se altera. O sea, eso es lo mismo que yo multiplique aquí por 500 metros, ¿verdad? Y aquí multiplique el seno también por ¿quién? Por 500 metros. Ese 500 metros se me va con ese 500 metros y me va a quedar la h sola. Y la h va a ser igual a ¿quién? A los 500 metros, mírelo aquí, por el seno de 20 grados. De manera que h será igual a 500 metros multiplicado por el seno de 20 grados, que es 0.3420. Son la calculadora. Y finalmente eso me da 171 metros. Voilà, así de sencillo. El siguiente problema nos está diciendo que un árbol quebrado por el viento forma un ángulo recto con el suelo. La parte quebrada forma un ángulo de 50 grados con el piso y la copa del árbol se eleva a 20 pies desde la base. ¿De qué altura era el árbol o qué altura tenía el árbol? Bien, lo primero que nosotros tenemos es que tratar de hacer algún dibujito, una pequeña gráfica que nos ayude a comprender el problema. Vamos a suponer que el árbol, vamos a suponer que acá yo tengo el tronco del árbol. Esto es un árbol, yo no soy muy bueno dibujando realmente. Entonces acá yo tengo las raíces, pero resulta que el árbol se quebró. El árbol se quebró, míralo aquí, se partió. Y al partirse hay una parte que cae aquí del árbol. Vamos a ver. Aquí digamos que yo debí ponerle el cosa roto aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, el árbol se rompió ahí, está bien. Entonces el árbol obviamente tenía su copa. El árbol tenía su copa. Y ese árbol, cuando se cae, me están diciendo, el problema lo que me dice, debo leer primero, el problema es hacer una lectura comprensiva. Dice que la parte quebrada forma un ángulo de 50 grados. Cuando me habla de la parte quebrada, me está diciendo de esta parte de aquí con el suelo, es decir que por acá se me está formando un ángulo de 50 grados, porque la parte quebrada forma un ángulo con el piso de 50 grados, el piso o el suelo. Miren el suelo aquí, esta es la parte quebrada, entonces aquí se me forma un ángulo de 50 grados y la copa se eleva a 20 pies desde la base, es decir, yo tengo la base acá del tronco y de ahí a la copa me está diciendo que tengo 20 pies de distancia. Bien, y con esos datos ya me están preguntando ahora a qué o qué altura tenía el árbol. Lo primero es que este árbol, la altura del árbol es una altura 1, le puedo llamar altura 1, que es la distancia desde la base hasta donde se rompió, y una altura 2, ¿verdad? Una altura 2 que es desde donde se rompió hasta la copa. Es decir, que la altura 1 más la altura 2 me darían la altura que total del árbol. ¿Cómo yo consigo la altura 1? Lo primero que tengo que observar es que tengo que relacionar
el cateto opuesto a este ángulo, obviamente aquí iría un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, no lo vamos a necesitar, pero por si acaso, este ángulo que está acá, 50 grados, el cateto opuesto a él es H1, ¿verdad que sí? Y este lado que 20 pies es el cateto adyacente, es decir, ¿cuál es la función que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Esa es la tangente. Entonces la tangente de 50 grados es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que es la altura 1, ¿sobre quién? Sobre el cateto adyacente, que es los 20 pies. De manera que yo puedo decir que la altura 1 es igual a ¿quién? A 20 pies multiplicado por la tangente de 50 grados. Fue lo mismo que hicimos ahorita. Ese 20 pies que está dividiendo pasó para este lado multiplicar. De manera que la altura 1 no es más que 20 pies multiplicado, puedo poner entre paréntesis con un puntito, por la tangente de 50 grados, que es 1.1918. Al hacer esa multiplicación, la altura 1 me da entonces 23.8 pies. Ya yo tengo la altura 1, pero todavía no tengo la altura del árbol completa porque me falta la altura 2. ¿Cómo relaciono la altura 2? Bueno, vuelvo acá al ángulo de 50 grados y ¿cuál es la función que me relaciona la altura 2, que vendría siendo ¿quién? La hipotenusa, ¿verdad? Con el cateto adyacente. ¿Qué función es la que me relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente? El coseno. El coseno, ¿verdad? El coseno de 50 grados es igual al cateto adyacente, que son los 20 pies, dividido entre la hipotenusa, que es H2. En este caso la altura 2. Este que está aquí es la hipotenusa, fíjese bien, y este que está aquí es el cateto adyacente. De manera que la altura 2 no es más que, bueno, aquí yo voy a hacer un proceso para que usted lo pueda ver de manera más detallada. Fíjese que yo quiero encontrar a quién, a la altura 2. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo, yo quiero encontrar la altura 2. Entonces esa altura 2 que está aquí, yo la puedo pasar a multiplicar para acá. Decir, altura 2 por el coseno de 50 grados. Igual a quién? A los 20 pies. Fíjese bien, porque yo quiero la altura 2, pero la altura 2 está aquí abajo en el denominador. Entonces para sacarla de aquí abajo del denominador, ¿qué yo hago? La multiplico para acá. Es lo mismo que yo multiplique aquí por altura 2. Fíjese, si yo multiplico aquí por altura 2 y aquí también multiplico por altura 2, esa altura 2 se me va con esa altura 2 y me va a quedar altura 2 por coseno de 50 grados. Mírelo aquí, que es exactamente lo mismo que tengo acá. Y aquí igual del otro lado me van a quedar los 20 pies solito, ¿verdad? Porque la altura 2 se canceló con esa altura 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda altura 2 igual. Esa altura 2 ahora yo la puedo escribir como 20 pies dividido, porque el coseno de 50 grados está multiplicando con H2. Ese coseno de 50 grados, como está multiplicando con la altura 2, ahora yo lo paso a dividir al otro lado y me va a quedar abajo coseno de 50 grados. Finalmente eso es igual a ¿qué? A los 20 pies dividido entre el coseno de 50 grados, y el coseno de 50 grados es 0.64
28. Y al hacer esa división, eso me da 31.1 pie. Lo único que hice fue el coseno de 50 grados, como estaba multiplicando, lo mandé para este lado a dividir, o era lo mismo. Dividir aquí, fíjese bien que era lo mismo, yo podía hacer lo siguiente. Aquí divido por coseno de 50 grados. Y aquí también divido por lo mismo, coseno de 50 grados, para que la igualdad se mantenga, no se altere. Pero eso se va a eliminar y me va a quedar la h sola. Miren ahí, h2 solita, que era lo que yo quería. Entonces ya finalmente la altura total es ¿quién? Bueno, la altura total es igual a la altura 1. La altura total era altura 1, que son 23.8 pies, más la altura 2, que es 31.1 pies. Miren acá la altura. Entonces finalmente, sumando eso me va a dar 55 pies, redondeando. Y voilà, la altura final del árbol es 55 pies. Pues hemos terminado con esa resolución de triángulo, encontrando los lados utilizando las funciones trigonométricas.